Este apartado de antenas elementales está dedicado a antenas cuyas dimensiones son pequeñas comparadas con la longitud de onda. En inglés se llama small antenas, donde small ya nos da la idea esta de pequeñas, ¿no? Pequeñas comparadas con qué? Siempre con la longitud de onda. Acordaos lo que dijimos haciendo el problema. ¿Os acordáis que dijimos que siempre salía, aquí lo vemos, siempre salían las dimensiones de la antena en todas partes normalizadas con la longitud de onda? Pues esto significa que cuando hablemos de una antena grande o una antena pequeña, no va a ser nunca en términos de las dimensiones físicas, sino siempre comparado con la longitud de onda. Entonces, en castellano no se llama antenas pequeñas, que sería el equivalente de small. Bueno, también se habla de small antenas, pero sobre todo, digamos, la palabra propia es antenas elementales, que quiere decir que son pequeñas comparadas con la longitud de onda. Entonces, pueden ser físicamente pequeñas, o sea, si h partido por lambda es muy pequeño, claro, puede ocurrir que sea a una longitud de onda normal, de una frecuencia normal, porque el tamaño de la antena es pequeño, es decir, que el tamaño de la antena es de centímetros, o puede ocurrir que sea una antena de tamaño normal, pero que funcione a baja frecuencia, es decir, que la lambda sea muy grande. Pero aquí tenemos ya dos casos, o antenas físicamente pequeñas en bandas de radiofrecuencia normales, o una antena normal, pero que se utiliza en una banda de frecuencia muy baja y por tanto longitud de onda muy alta, ¿no? Lo importante es que cuando nosotros calculamos el vector de radiación que viene dado por esta expresión que ya conocéis, si las dimensiones de la antena son pequeñas, recordad que la antena está centrada en el origen de coordenadas. La antena está centrada en el origen de coordenadas. Entonces, la distancia R' son puntos de la antena y los mayores valores del módulo de R' se van a dar para puntos de la antena que estén en la periferia de la antena. Entonces, si las dimensiones de la antena son pequeñas comparadas con lambda, está claro que todos los valores del módulo de R' van a ser mucho más pequeños que lambda. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este exponente? Este exponente, que es k r unitario por r', k es 2pi partido por lambda. El producto de el producto escalar de dos vectores es más pequeño o igual que el producto de módulos. O sea, esto será más pequeño o igual que 2pi, que es k, por el producto de módulos. El módulo de r es 1 y el módulo de r' es el módulo de r'. Pero el módulo de r' es, como máximo, la mitad que el tamaño de la antena, y el tamaño de la antena es mucho más pequeño que lambda. Luego esto es mucho, bueno, 2pi r' es mucho más pequeño que lambda, y por tanto todo el exponente es mucho menor que 1. Y si el exponente es mucho menor que 1, podemos aproximar la exponencial por los primeros términos de su desarrollo en serie de Taylor, que serían los dos primeros términos del desarrollo en serie de Taylor son estos, y por tanto, pues yo veo que puedo aproximar la exponencial por 1 más jk r unitario por r'. Entonces ahora analizaremos dos tipos de antena elemental, que son el dipolo, que es el apartado 3.1, y la espira, que será el apartado 3.2. Empecemos cogiendo el primer término, porque si vemos que de este desarrollo en serie de Taylor, como x tiende a 0, el primer término es mucho mayor que el segundo término. Entonces, si con el primer término tenemos suficiente, pues ya será una buena aproximación y no hará falta el segundo término, ¿no? O sea que aquí aproximemos la exponencial por 1 y nos quedamos con el primer término del desarrollo en serie de Taylor, que es el 1 multiplicado por j me da j. Me queda simplemente que el vector de radiación es la integral de j. Entonces fijaos que si el dipolo es una antena de hilo,
¿sí? Un dipolo, no lo he definido, pero bueno, un dipolo que significa dos polos, pues básicamente un hilo conectado a los dos terminales, pues o dos polos de dipolo, a los dos terminales de un generador de radiofrecuencia, de corriente alterna en alta frecuencia. Digo lo de alta frecuencia porque ya veis, ya en la fórmula, en lo que nos ha salido para esta corriente de aquí, para el ejemplo que hicimos, este ejemplo, aquí, mejor. Este ejemplo es interesante porque se ven muchísimas cosas. Fijaos que el campo eléctrico radiado es proporcional a un factor h partido por lambda. Es decir, para una antena de longitud h fija, cuanto más pequeña sea lambda, más grande es el campo eléctrico. Entonces, si la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye y el módulo del campo eléctrico aumenta. Entonces, claro, las antenas radian más campo, radian mejor, radian más potencia en alta frecuencia que en baja frecuencia, cuando el tamaño de la antena es grande comparado con lambda. Por eso, aquí he dicho un generador de radiofrecuencia o de alta frecuencia. Pero este generador, que normalmente será de megahercios o gigahercios, se le conecta un hilo, que son los dos polos, por eso dipolo. Se conecta un hilo a un terminal y otro hilo a otro terminal, y este hilo va a hacer de antena y va a radiar unos campos. Es decir, la corriente que circule por el hilo, aquí tenemos esta I que circula por el hilo, va a radiar según las ecuaciones de radiación que hemos visto antes. Entonces, una aproximación muy importante en las antenas elementales es suponer que la corriente que circula a lo largo del hilo es una corriente constante. Ya lo digo aquí, la corriente a lo largo del hilo la supondremos constante. Esto de aquí es una aproximación muy importante. Luego veremos que, bueno, que esto es simplemente una suposición que hacemos de partida, pero que necesariamente no tiene por qué ser constante esta corriente, y luego veremos qué pasaría si no fuera constante. Pero de momento empezamos suponiendo que es constante ya para sacar las primeras conclusiones, y luego vemos lo que varía cuando no es constante. Entonces, bueno, enseguida vemos que si definimos como R1 y R2 los extremos del hilo, para una corriente constante, pues ya vemos que el vector de radiación es la integral de la corriente. Aquí vendría la exponencial, pero la exponencial la hemos aproximado por 1, por el diferencial de longitud a lo largo del hilo. La corriente es constante y sub 0 y su dirección es L', o sea, L' sería el vector tangente al hilo. L' escalar es la coordenada de longitud a lo largo del hilo y L' vector unitario es la dirección del hilo en un punto dado. Entonces la corriente tiene la dirección del hilo, la corriente tiene siempre la dirección del hilo porque fluye a lo largo del hilo y entonces tiene dirección L' unitario. Su módulo es constante y sub 0, la I sub 0 sale fuera de la integral que es constante y me queda, bueno, la integral del diferencial de longitud que es pues posición final menos posición inicial. Es decir, el vector de radiación va a ser, vamos a verlo aquí mejor, la distancia del principio del hilo al final del hilo, siguiendo lo que es principio y final, siguiendo el sentido que hayamos definido para la corriente. El vector que va del principio del hilo al final del hilo. Multiplicado, eso sí, por el valor uniforme constante de la corriente. Va a ser muy normal definir un hilo que sea lo de antes, una antena lineal orientada en el eje Z, o sea, lo normal. Va a ser así un hilo de longitud h. Lo mismo que teníamos en el problema 15, aquel que hemos hecho antes, lo mismo que teníamos en aquel problema va a ser lo normal, que la antena sea un hilo orientado en Z, de longitud h. Pues en este caso, si R1 es el principio del hilo y R2 es el final del hilo, pues
R2 menos R1 es h por z unitario, es la distancia de abajo hasta arriba. Y por tanto, el vector de radiación es este de aquí. Esto se puede deducir de forma trivial, como he hecho aquí ahora, se puede deducir muy fácilmente de la expresión del vector de radiación sabiendo que a baja frecuencia o para antenas elementales, cuando el tamaño de la antena es pequeño comparado con lambda, la exponencial se aproxima por 1. Entonces la deducción es trivial. Pero bueno, no cuesta nada acordarse de memoria de esto, porque sale mucho. Y si tenemos una antena que está hecha a base de antenas elementales, pues a mí ya me va bien si en los exámenes vosotros sabéis directamente que el vector de radiación de un hilo recto, pequeño comparado con la longitud de onda, esto es para h mucho más pequeño que lambda, si vosotros sabéis que el vector de radiación de un hilo recto de longitud mucho más pequeña que lambda es la corriente que circula por el hilo uniforme, por la longitud del hilo, por la dirección del hilo, aquí es X, es Z, pero podría haber sido X o podría haber sido Y. Si vosotros sabéis esto y me lo ponéis directamente cuando lo necesitéis, no necesito que hagáis la deducción a partir de la ecuación, de la integral de transformada de Fourier para el vector de radiación, ¿no? Me lo podéis poner directamente si lo sabéis. Bueno, aquí tenemos un pequeño apartado que escribí para los de ingeniería física, porque los de ingeniería física en el curso de electromagnetismo que tienen antes trabajan mucho con el momento dipolar eléctrico. Entonces, un poco para relacionar que este vector de radiación es simplemente, este vector de radiación que hemos calculado es simplemente la derivada temporal del momento dipolar eléctrico, y que esto permite, teniendo en cuenta esto, se puede obtener la misma ecuación que nos ha salido antes. Esto os lo podéis saltar, es simplemente una cosa un poco más física. Luego también tengo aquí algunas consideraciones de físicas, como que esto del momento dipolar justifica el color azul del cielo y estas cosas. Bueno, esta es una demostración que sale en uno de los pasos, en este paso de aquí. Necesita una demostración y bueno, está hecha aquí. Y ahora nos vamos un poco a las cuestiones más ingenieriles que nos interesan aquí. Que lo primero que hay que analizar es que hemos supuesto que la corriente era constante. Es decir, nosotros teníamos esto. Después de hacer la aproximación de que el tamaño es mucho más pequeño que lambda, nos ha quedado esto de aquí ya para una antena de... Y suponiendo que la antena sea recta, ponemos dirección Z, para una antena de hilo recto nos ha quedado pues que el vector de radiación es la integral de la distribución de corrientes, habiendo aproximado la exponencial más o menos igual a 1, ¿vale? Lo que hemos hecho antes. Habiendo hecho esta aproximación, nos ha quedado esto. Entonces aquí hemos supuesto que la corriente era constante y por eso la integral nos ha dado I sub 0 h, es decir, si la corriente es constante, esta es la corriente, esto es h, y esto de aquí es I sub 0, pues claro, ¿cuánto vale la integral de la corriente? La integral de la corriente es el área contenida bajo la curva, y por tanto es el área de un rectángulo que es I sub 0 por h, ¿no? Y por eso nos ha salido un vector de radiación I sub 0 hz. Pero claro, si no fuera constante, ¿qué pasaría? Bueno, veamos primero. ¿Puede no ser constante? Hombre, hay un pequeño problema. Es que si nosotros tenemos un dipolo como este, un dipolo estrecho, y por aquí fluye la corriente, y de Z', por aquí fluye la corriente, pues claro, cuando la corriente llega al extremo del hilo, ¿qué pasa? Pues que no puede fluir corriente. Entonces, una de dos. O la corriente
en los extremos del hilo es 0, lo cual contradice que la corriente sea constante, porque si la corriente es constante en los extremos del hilo vale I sub 0, o bien la corriente en los extremos del hilo es 0, o bien se acumula carga en los extremos. La acumulación de carga en los extremos es lo que sucede, por ejemplo, cuando el hilo es gordo y los conductores de los dos brazos del dipolo hacen un efecto condensador, es decir, hay una capacidad entre estos dos conductores y es como si tuviéramos un condensador conectado al final que permite una corriente de desplazamiento, y esto es lo que hace que cumpla la condición de contorno, es decir, la corriente que fluye por dentro del dipolo al llegar al extremo acumula carga y la variación temporal de la acumulación de carga equivale a una corriente de desplazamiento también armónica, que es la que produce, que es la que mantiene la continuidad de corriente y el principio de conservación de la carga, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues básicamente que tener corriente distinta de cero en el extremo equivale a asumir que se puede acumular carga. Entonces, tendremos aquí una acumulación de carga en el extremo. Si aquí llega corriente, pues habrá una acumulación de carga positiva y aquí una acumulación de carga negativa si sale corriente, ¿no? Esto a veces se puede fomentar, es decir, yo puedo ponerle en los extremos del dipolo unas bolas o unas placas de condensador, también le puedo poner placas de condensador grandes, para fomentar que aparezca esta capacidad entre los extremos que permita acumular carga. Recordad que la acumulación de carga está asociada a una capacidad, ¿no? De hecho, siempre puedo definir la capacidad como la acumulación de carga dividida por la diferencia de potencial. Entonces, la conclusión es que la corriente puede ser uniforme si se acumula carga en los extremos o no ser uniforme, y entonces incluso podemos tener, en el caso de que no se acumule nada de carga, podemos tener en los extremos una condición de contorno de corriente igual a 0, caso en el que claramente la corriente no va a ser uniforme. Esta es la condición de contorno, esta que pongo aquí. Si queréis ver un ejemplo de acumulación de carga, bueno, esperemos primero a ver la ventaja de que se acumule carga y luego os pongo el ejemplo. A ver, vamos a demostrar más adelante, enseguida que pasemos al capítulo 4 de antenas básicas, vamos a demostrar que la corriente que hay cuando no se acumula carga, es decir, cuando tenemos una condición de contorno de corriente cero en los extremos, la corriente va a salir que es sinusoidal. Esto no lo demuestro aquí ahora porque lo demostraremos más adelante, lo único que hago es anticipar un poco cosas que van a salir después, porque ahora es importante comentarlo. Entonces se puede demostrar que para un tamaño de antena pequeño comparado con lambda, este seno se puede aproximar por una función triangular. Aquí tenéis hecha la aproximación y lo que nos quedamos es con una distribución triangular. Esto no os preocupéis si lo digo demasiado rápido, porque luego dedicaremos una clase a deducir esta fórmula del seno, a hacer la aproximación para tamaño pequeño de la antena, comprobar que sale una triangular. O sea, todo esto es importante y lo veremos después. Ahora solamente lo añado solo por comparar con la uniforme y poder ver cuál es el efecto de haber supuesto que la distribución era uniforme. Entonces, fijaos lo que he dibujado aquí. Teníamos la integral, el vector de radiación es la integral de la distribución de corrientes, y en el caso uniforme, la integral es el área de un rectángulo y me da I sub 0 por h. Ahora, para el caso triangular, cuando yo calculo el vector de radiación como la integral de la distribución de corrientes, fijaos que ahora es el área de un triángulo, no de un rectángulo que teníamos. Antes teníamos un rectángulo, ¿vale? Pues ahora tenemos un triángulo. ¿Cuál es el área del triángulo? Base por altura partido por 2, es decir, la mitad del área del rectángulo. Y el vector de radiación me sale la mitad,
que el vector de radiación del dipolo elemental. Entonces, ya vemos cuál es la consecuencia de haber supuesto que la distribución era uniforme. El valor de la integral nos sale el máximo que puede salir, si es uniforme. Entonces, si no es uniforme, suponiendo como siempre que decrece del centro hacia los extremos, si no es uniforme, pues obtendremos un área inferior y un valor del vector de radiación inferior, y esto al final redundará en un valor de campo radiado inferior. Por ejemplo, para el campo eléctrico de la distribución triangular, recordando que el campo eléctrico son unas constantes por las componentes θ y φ del vector de radiación. Claro, si el vector de radiación es la mitad, el campo será la mitad, ¿no? Entonces el campo será la mitad, pero el diagrama y la directividad serán las mismas. El diagrama y la directividad serán las mismas porque la única diferencia es una constante multiplicativa que vale 1/2 en el caso del triángulo y otros valores en el caso de que yo tenga una distribución intermedia entre la triangular y la uniforme, pues no tendría que 1/2, tendría otro coeficiente entre 0,5 y 1, pero es un coeficiente multiplicativo que desaparece al normalizar, al calcular el diagrama normalizado desaparece, y por tanto la directividad va a salir igual. Esto lo veremos más adelante también. Pero la consecuencia simplemente es esto, que aunque hemos hecho una suposición de corriente uniforme, solamente quería justificar que en realidad no tiene por qué ser uniforme y que si no es uniforme lo único que hay que hacer es multiplicar por un coeficiente adecuado el campo radiado, que será un coeficiente que será la relación entre la integral de la distribución de corriente que yo tengo y la distribución de corriente uniforme que me da el máximo valor de la integral. ¿Por qué se toma uniforme? Pues porque todos los cálculos salen más sencillos y sabemos que esto, que si no es uniforme, pues multiplicamos por un coeficiente que me disminuye el valor del campo y ya está. Pero además hay otro motivo. Y además este motivo de tomarla uniforme va relacionado con la palabra elemental. Vosotros, en una práctica posterior, me ha dicho Sebastián que habéis empezado ya un grupo o más. Bueno, no, creo que igual vais todos los grupos. No sé si vais todos los grupos los lunes. No, los grupos de los lunes habéis empezado de la primera semana, pero como hay semanas y ves, seguramente a la mitad os falta por hacer la práctica. Pero bueno, habéis empezado ya algunos de vosotros. Pues en una de las prácticas posteriores vais a tener que calcular el vector de radiación de una distribución de corrientes de un dipolo más largo que esto y una distribución de corrientes pues que tiene una fórmula y la calcularéis descomponiendo el dipolo en corrientes elementales. Entonces, precisamente, estas corrientes elementales tendrán valores de corriente uniforme y además justifican el nombre de elemental porque serán elementos de una corriente más grande. Es decir, lo que haréis, vamos a ver si tengo, mira, aquí tengo un bloc de notas. Lo que haréis en una práctica posterior es que tendréis una distribución de corrientes sinusoidal como esta y de z', y esto de aquí va a ser una longitud h que no será pequeña comparada con lambda, y tendréis que calcular esto de aquí, ¿vale? Tendréis que calcular esto de aquí y utilizaréis para ello un método muy sencillo que consistirá en descomponer la antena en pequeños dipolos elementales. Se descompondréis en pequeños dipolos elementales, que equivale a que si esto de aquí es la antena que vosotros tenéis con una corriente, si esta aquí es vuestra antena, pues la descompondréis esta antena en pequeños dipolos elementales. Y cada uno de estos dipolos elementales tendrá una longitud mucho más pequeña que lambda. Entonces vosotros calcularéis el vector de radiación de cada uno de los dipolos. Calcularéis el vector de radiación de cada dipolo.
que como serán elementales, pues será simplemente longitud del dipolo elemental este pequeñito por I sub 0 y por la dirección z, que es la dirección de la corriente. Y tendréis en cuenta la fase por desplazamiento. Acordaos que cuando dos antenas están desplazadas, para calcular el vector de radiación de una antena desplazada hay que poner una fase de desplazamiento. Le pondréis la fase de desplazamiento, sumaréis todo y dará el mismo resultado que esta integral. Y será equivalente a haber utilizado un método de rectángulos para hacer la integral. Entonces, bueno, quizás esto lo entendáis mejor en el momento en que lo hagáis, pero fijaos cómo lo que estamos haciendo es descomponer una antena grande en elementos pequeños. Son elementos pequeños y por eso son antenas elementales. Y ahí viene la palabra elemental, ¿no? En inglés no dicen small antenas, antenas pequeñas, pero en castellano pues decimos esto, antenas elementales, porque se pueden considerar como elementos de una antena, como elementos que forman una antena más grande, ¿no? Entonces fijaos que en cada uno de los elementos, en cada uno de estos elementos, la corriente suponemos que es constante. Y por eso va muy bien considerar constante la corriente de los dipolos elementales, porque permiten fácilmente analizar la distribución de corriente de una antena más grande, descomponiéndola en dipolos elementales y sumando la radiación de todos estos dipolos elementales con la fase por desplazamiento que le toca a cada uno de ellos. Bueno, pues volvemos a donde estábamos. No sé si tenéis alguna duda. A ver, esto de aquí no es que sea muy importante. Son cosas que yo añado un poco de culturilla para que entendáis un poco, para que tengáis una visión un poco más global de todo lo que se hace, ¿no? Y para relacionar con lo que vais a hacer en una práctica que... Ahora no me acuerdo si es la práctica 2 o la práctica 3. La 1 seguro que no. Y la 4 tampoco, ni la 5 ni la 6, pero en la práctica 2 o la práctica 3 vais a hacer esto que os digo, de descomponer la antena en dipolos elementales. Bueno, pues ya tenemos un poco hechas una serie de consideraciones y vamos ya un poco al grano. Y al grano es analizar directamente el dipolo elemental. Entonces, vamos a partir de todo lo que sabemos. La longitud del dipolo H es mucho más pequeña que lambda. El dipolo está orientado en Z, es decir, la corriente, y además la corriente es uniforme, ¿vale? La corriente orientada en Z y además es uniforme. Entonces, bueno, hemos dicho que el dibujo de la corriente era este de aquí, y el vector de radiación, ya lo hemos visto antes también, que era esto, y nos daba esto de aquí. Aquí, bueno, aquí omito el I sub 0. Antes he puesto I sub 0, pero a partir de aquí en esta parte de los apuntes, que es una parte más antigua, no está. Pues bueno, quito el I sub 0 y dejo I a secas, que es lo que sale en lo que queda de la página. Entonces, pues bueno, pues nos queda este vector de radiación, cosa que ya hemos visto de antes. Pues este vector de radiación lo utilizamos en la fórmula de cálculo del campo radiado. Recordad que era E sub tita igual a menos j eta constantes por E elevado a menos jkr partido por 4 pi r, la onda esférica, por la componente tita del vector de radiación. Lo mismo para el campo... para la componente phi del campo, poniendo la componente phi, vamos a dejarlo así, poniendo la componente phi del vector de radiación y luego la componente radial del campo siempre vale 0. Entonces, la componente tita del vector de radiación, cuando el vector de radiación está orientado en z, ya vimos en el problema que hicimos el miércoles,
ya vimos que era menos n sub z seno de tita. Esto ya lo hemos justificado y a partir de ahora lo pondremos siempre directamente. Y también vimos que la componente phi para un vector de radiación orientado en z, la componente phi vale 0. Y esto es muy fácil de ver porque los vectores z y phi son perpendiculares. Es decir, yo puedo hacer el dibujo de los vectores, que tendría z, x, y entonces aquí tendría r, tita iría para abajo y phi entraría en el papel. Entonces ya veis que phi y z son perpendiculares porque phi entra en el papel, es perpendicular al papel, y z es vertical y paralelo al papel y por tanto son perpendiculares. Un vector de radiación en z nunca tiene componente phi. Y la componente tita ya podéis ver fácilmente que va con menos seno de tita. Es decir, para tita 90 grados el seno valdrá 1 y con el menos 1. Entonces la componente tita será menos la componente z. La componente z es esta de aquí, n sub z. Entonces la componente tita vendría aquí y sería igual a menos n sub z. Entonces a medida que aumenta el seno, a medida que aumenta el ángulo, que el ángulo disminuye de 90 grados hacia arriba, por ejemplo a un ángulo intermedio, el seno vale menos que 1, pero este menos hace que la componente tita vaya hacia abajo y sea opuesta a z, ¿no? Entonces aquí viendo un poco el dibujo, pues ya veis claramente esto de aquí. Por eso si alguien no se acuerda de esto, directamente del dibujo puede ver enseguida que la componente tita es menos n sub z seno de tita. Una pregunta. Sí, dime. En este caso, no sé si has comentado lo de en el anterior, que la distribución de corriente era triangular y aquí veo que es rectangular. Sí. Pero estamos con un dipolo en los dos casos, ¿no? Sí. A ver, fíjate que estamos aquí analizando lo que es el dipolo elemental teórico con corriente uniforme o rectangular, ¿vale? Que es lo que decía que se llama, a lo que nosotros denominamos dipolo elemental. O sea, cuando decimos la palabra elemental, estamos diciendo que la corriente es uniforme. Luego os he justificado que en una antena real que uno construye en la práctica puede no ser uniforme y puede ser triangular o un caso intermedio entre triangular y uniforme. Pero desde el punto de vista teórico, cuando se analiza el dipolo elemental se supone siempre que es uniforme. Entonces, y más os he explicado la aplicación que tenía que fuera uniforme como para descomponer una antena más grande en elementos de corriente uniforme y tal, ¿no? Pero luego más adelante, en el apartado 4, el de antenas básicas, donde fijaos aquí en lo que estoy marcando ahora con el ratón a la izquierda, en el apartado casos particulares, pues como caso particular del dipolo genérico, veremos el dipolo cuyas dimensiones sean pequeñas con la longitud de onda y entonces veremos realmente lo que pasaría en un dipolo real en el que uno puede construir y veremos lo que pasa cuando, o sea, qué distribución de corriente distinta de la uniforme realmente es la que tendríamos, ¿no? Pero esto ya lo veremos más adelante. De momento nos concentramos en analizar lo que sería una antena teórica, que es el dipolo elemental de corriente uniforme. Vale, perdón, gracias. Bueno, entonces pues seguimos. Ya tenemos las componentes tita y phi. La phi vale 0 y la tita vale menos n sub z seno de tita. N sub z sabemos cuánto es. N sub z es esto. Y por h sustituimos todo y nos da la fórmula del campo eléctrico, que además nos dice que tiene componente tita. Nos sale que el campo eléctrico es JK eta elevado a menos JKR partido por 4 pi r, la onda esférica,
y por h, que esto viene del vector de radiación, y como viene del vector de radiación es la transformada de Fourier de la corriente, y luego el seno. ¿Y el seno qué es? El seno es el factor de proyección. ¿Por qué? Porque el seno viene de proyectar n sub z, que es lo que teníamos originalmente, en el plano perpendicular a r, que es lo que nos da las componentes θ y φ. La φ me sale 0 y la θ tiene este seno. Entonces este seno viene de proyectar, es el factor de proyección. Por eso os decía que el campo será unas constantes por la onda esférica, por la transformada de Fourier de las corrientes, por el factor de proyección. Entonces la transformada de Fourier de las corrientes, como las corrientes son muy estrechas, fijaos, voy a dibujar el eje Z grande para enfatizar que si la antena es pequeña, esto es H, que si la antena es pequeña, una distribución de corrientes tan estrecha es en el límite una delta de Dirac. ¿Y la transformada de una delta qué es? La transformada de una delta es una constante. Por eso me sale un vector de radiación que es la transformada de Fourier de la corriente, me sale constante, porque hemos supuesto que la corriente tiene anchura prácticamente cero. Pensar que hemos aproximado la exponencial por 1, pero claro, la aproximación de la exponencial por 1 es exacta cuando la longitud de la antena h es 0, porque si la longitud de la antena h no es 0, sustituir la exponencial por 1 es una aproximación, pero no es exacto. Si es exacto, cuando la longitud de la antena es 0, ¿no? Entonces una antena de longitud 0 es una delta. Y por eso me sale transformada de Fourier constante, que es lo que yo veo aquí. Bueno, conclusión, para resumir. Campo es unas constantes por onda esférica por la transformada de Fourier de las corrientes, que en este caso es una constante, por ser las corrientes tan pequeñas no en el dominio en el que están definidas, en lo que es la antena tan pequeña, y el factor de proyección que me sale un seno. Entonces el diagrama de radiación, que es el campo normalizado con el máximo, al normalizar con el máximo, ¿qué es lo que me queda? El seno. El diagrama es un seno. El diagrama de potencia, que es campo al cuadrado partido por impedancia de onda, cuando normalizo con el máximo las impedancias de onda se me simplifican y me queda que el diagrama de radiación normalizado es igual, el diagrama de potencia normalizado es igual al diagrama de campo normalizado al cuadrado y por tanto un seno cuadrado. El diagrama es un seno cuadrado. Fijaos que este diagrama depende solo de θ, no depende de φ. Este diagrama, vamos a ver un color que se destaque un poco por aquí. Este diagrama depende solo de θ, no depende de φ. En φ, que sería este ángulo, el diagrama es constante. Entonces, por tanto, un diagrama omnidireccional. Si yo lo dibujo en 3D, bueno, aquí tengo un dibujo en 3D sacado de un libro, esto es una fotocopia de un libro. Esto está hecho dibujado con nosotros, esto es el eje Z. Esto está dibujado por nosotros con MATLAB. Pero aquí va muy bien porque se ve, esta imagen de MATLAB permite ver bastante bien la tridimensionalidad, mejor así, la tridimensionalidad de la superficie, se ve bastante bien. Y si queremos dibujar cortes en función del ángulo θ, pues también podemos, aquí el único corte que tiene sentido es en función del ángulo θ, en el plano perpendicular, en el plano XY, el diagrama será constante. De hecho, esto de aquí es el plano E y este es el plano H. Esto es el plano E, porque fijaos
que el campo eléctrico es E sub tita. El campo eléctrico es E sub tita y el vector unitario tita está definido en el plano del eje z y la dirección de observación, que es este de aquí. Y en cambio, el campo magnético, que será perpendicular al campo eléctrico, el campo magnético va a estar en phi. Si el campo eléctrico está en tita, el magnético estará en phi. Y si el campo magnético está en phi, el vector unitario phi es paralelo al plano x y luego el plano h será el plano xy. Entonces, en plano h, el diagrama de radiación es un círculo. El diagrama de radiación normalizado es un círculo. Porque tiene el máximo en todo el plano xy. Bueno, este diagrama tiene nombre y se le llama diagrama Donut. Se le llama diagrama Donut. Y esto no nos lo hemos inventado nosotros. Esto lo encontraréis en todos los libros. En los libros americanos pues os encontraréis diagrama Donut en inglés. Pero es un nombre muy común. Fijaos, aquí ya lo hemos dibujado de color naranja para que se vea un poco el color del donut. Lo hemos dibujado en naranja con esta idea, y porque también el naranja ayuda también bastante a ver los reflejos que permiten ver un poco el volumen o el volumen de la superficie. Pero fijaos que es como un donut con un agujero interno de radio 0. Es como un donut, es un toro cuyo agujero interno tiene radio 0. Este diagrama, aquí porque tenemos potencia que es campo al cuadrado, pero si se dibuja el diagrama de campo, salen círculos, aquí salen dos círculos, y es realmente un toro de radio 0. Bueno, entonces, polarización, campo eléctrico en tita, campo magnético en phi, que ya he comentado antes, es decir, el vector unitario phi estaría entrando en el papel, esto de aquí es R, entonces ya veis, campo eléctrico así, perpendicular a la dirección de propagación R, campo eléctrico en tita, que es perpendicular a la dirección de propagación R, campo magnético en phi, entrando en el papel, que es perpendicular a R también, y propagación K en R, ¿no? K igual a R. Bueno, pues la polarización es evidentemente lineal porque solo tenemos una componente de campo y le llamaremos lineal vertical porque nosotros consideramos que el plano horizontal es el plano xy, este sería el plano horizontal. Entonces el plano horizontal sería el plano xy. Suponemos que el observador está de pie en el plano xy y por tanto la dirección vertical es el eje z. Entonces, como el vector unitario tita está en planos verticales, los planos verticales son planos que contengan al eje z y el vector unitario tita siempre está en planos verticales, entonces la polarización del campo eléctrico la llamaremos lineal vertical. Y recordad que hablando de parámetros de antenas os definí que la polarización de una antena está definida como la polarización del campo radiado por ella. Es decir, que si el campo que radia el dipolo elemental tiene polarización vertical, lineal vertical, entonces la polarización de esta antena es lineal vertical. Bueno, la directividad. La directividad está definida de esta manera. Bueno, estaba definida como densidad de potencia radiada máxima entre densidad de potencia radiada media, y la media era la total entre 4πr cuadrado, pero sustituyendo la total por la integral de la densidad de potencia y tal, obteníamos esto de aquí. O sea que esto no es la definición, sino que es la fórmula habitual para calcular la directividad a partir del diagrama. Entonces esta T era el diagrama de potencia normalizado. El diferencial de ángulo sólido sabemos que es seno de tita, diferencial de phi. Y hay que calcular esta integral. Como el integrando no depende de phi, pues integramos en phi. Como es todo hay que integrar 1,
la integral de 1 es 1 y en un intervalo 2pi pues me da 2pi, ¿no? Entonces esto se va con esto, me queda 2pi y el 2pi con el 4pi me da un 2 arriba, que es esto de aquí. Entonces me queda la integral en tita. La integral en tita es la integral de un seno cubo. La integral del seno cubo es muy fácil de hacer y nos va a salir más veces a lo largo de este capítulo de antenas elementales. Va a salir más veces esta misma integral del seno cubo. Descomponemos el seno cubo tal como lo teníamos antes, en seno cuadrado por seno. El seno cuadrado es 1 menos el coseno cuadrado. Y luego tenemos el otro seno. Entonces ya se ve que aquí hay dos términos. El primer término es un seno, cuya primitiva es menos el coseno. Y el segundo término es un menos coseno cuadrado por seno, cuya primitiva es un coseno cubo tercios. Porque la derivada del coseno cubo tercios es 3 coseno cuadrado y el 3 se va con el denominador. Por la derivada del coseno, que es menos el seno, aquí me pone el menos y el seno, ¿no? Entonces está claramente, la primitiva es esta, sustituyo los límites, y al sustituir los límites me da 4 tercios. Entonces me queda 2 partido por 4 tercios, que es 3 medios. Y es esto de aquí. Este resultado de 3 medios, o 1,5, que es lo mismo, va a salir mucho. Esta directividad va a salir mucho para las antenas elementales, hasta tal punto que vale mucho la pena saber de memoria que la directividad de un dipolo elemental, o al menos la directividad de un diagrama seno de tita, es 1,5. Para el diagrama seno de tita. Yo os recomiendo que os lo sepáis, ¿eh? Esto os recomiendo que os lo sepáis. De hecho, sale tantas veces que es imposible no sabérselo, incluso aunque no hagáis el más mínimo esfuerzo para memorizar esto, os va a quedar porque sale mucho. Porque de hecho es el mínimo valor de directividad que podemos conseguir para una antena. O sea que las antenas menos directivas de todas, que son estas de aquí, tienen directividad 1,5. Entonces este diagrama seno va a salir mucho para las antenas elementales. Y la directividad del diagrama seno es 1,5. Entonces cuando vosotros obtengáis analizando una antena que el diagrama es el seno y luego en otro apartado os preguntemos la directividad, vosotros podéis poner directamente directividad igual a 1,5 porque es la del diagrama seno de tita. No hace falta que hagáis la integral. Si queréis hacerla podéis hacer, ya veis que es una integral inmediata, pero no hace falta que la hagáis porque sale tanto que es normal que todo el mundo lo sepa de memoria. Entonces ahora nos queda un parámetro más por calcular, que es la resistencia de radiación. La resistencia de radiación, y con esto terminaremos y haremos el descanso, es la relación entre la potencia total radiada y la corriente de entrada. En este caso, como la corriente es uniforme e igual a I, recordad que al principio habíamos dicho sub 0, pero luego lo hemos dejado en I, H. Si la corriente es igual a I uniforme, pues claro, también en el punto de alimentación lo tomaremos en el centro. En el punto de alimentación la corriente también será I, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos I en el punto de alimentación igual a I, que es esta de aquí. Bueno, esto era la definición de resistencia de radiación que hicimos. ¿Cuál es la potencia total radiada? Pues la integral de la densidad de potencia radiada en toda la esfera de radiación. Esto va al revés. Tengo toda la esfera en la cual se radia potencia. Toda la esfera del frente de onda esférico está radiando potencia. Entonces, integrando la densidad de potencia en toda la esfera, obtengo la potencia total radiada. A ver, la densidad de potencia es el campo al cuadrado partido por la impedancia de onda, que es el módulo de la parte real del vector de Poynting. Y integro. Entonces aquí sustituyo el campo por su expresión. La expresión del campo la teníamos antes. Tenía muchas constantes. Recordad la expresión del campo que está más arriba.
La expresión del campo es esta de aquí. La expresión del campo es esta de aquí. Aquí tenemos toda una serie de constantes, KH partido por 4πr por IH. El módulo desaparece, la J y la exponencial desaparecen al sacar el módulo, pero me quedan la K, la H, el 4pi, la R y H. Pues todas estas constantes son las que tengo aquí, la K, la eta, IH, 4pi, R. Todas estas constantes me salen fuera de la integral. La impedancia de onda que divide también me sale fuera de la integral. Los R's cuadrados de numerador y denominador se van, porque aquí hay un cuadrado. Y al final, ¿qué me queda? Pues unas constantes por la integral del seno cubo. La integral del seno cubo la hemos hecho antes y hemos visto que daba 4/3. Entonces sustituimos el valor de las constantes, la K es 2pi partido por lambda, la eta, impedancia de onda del vacío, son 120 pi ohmios, sustituimos todas las constantes y me da esto. Entonces esta aquí es otra fórmula importante que también hay que saber. Esta es otra fórmula importante que también habrá que saber. La marco así mucho, como todas estas fórmulas, como hago con todas las fórmulas importantes. Esto es importante porque aunque se utiliza mucho y aunque la deducción también es fácil, claro, la deducción es fácil, pero tienes que empezar con el vector de radiación y te vas a pasar 5 minutos deduciendo hasta llegar hasta aquí, ¿no? Entonces te puedes ahorrar estos 5 minutos sabiendo que la resistencia de radiación es 80 pi cuadrado multiplicado por h partido por lambda al cuadrado, donde h partido por lambda es la longitud eléctrica del dipolo, pues mucho mejor. Bueno, ahora haremos el descanso y analizaremos después del descanso qué pasa cuando la h es mucho más pequeña que lambda. Lo que hemos dicho, si h es mucho más pequeña que lambda, esta resistencia de radiación será muy pequeña. Esto será muy pequeño. Y esto tiene consecuencias y vamos a verlo. Bueno, decíamos que si el tamaño de la antena H es mucho más pequeño que lambda, la resistencia de radiación va a quedar mucho más pequeña que 1. Lo que pasa es que como tenemos este factor 80 pi cuadrado, pues hay que ver un poco los valores que podemos tener en el límite. La máxima H partido por lambda y la máxima resistencia de radiación que nos puede dar, ¿no? Entonces, cumpliendo la condición de que H sea mucho más pequeño que lambda, el máximo valor sería, por ejemplo, alrededor de h décimos, aunque esto varía de unos libros a otros. Pero pongamos h décimos. Para h décimos, h partido por lambda, para h igual a lambda décimos, h partido por lambda sería 1 partido por 10, al cuadrado es 1 partido por 100, y como pi cuadrado es aproximadamente 10 por 80, 800, pues me queda 800 partido entre 100, 8. Entonces, en el límite, la resistencia de radiación me sale de 8 ohmios. Y esta resistencia de radiación no es pequeña, esta no está mal. Pero sin embargo, cuando vamos a ver aquí algunos ejemplos en los cuales sí que va a salir en algunos casos mucho más pequeña que 1, mucho más pequeña que 1 ohmio, como he puesto aquí arriba, y esto pues puede tener consecuencias. Veamos un ejemplo. Supongamos una antena que radia a la frecuencia de 1 MHz. He escogido 1 MHz porque es la frecuencia de la onda media de radiodifusión. Entonces a 1 MHz la longitud de onda es de 300 metros. Entonces supongamos que la antena es pequeña. Supongamos, por ejemplo, que es la antena que va dentro de un teléfono móvil para poder oír en el móvil la radio de onda media, ¿no? Supongamos, por hacer números redondos, que la longitud de la antena es de 3 centímetros. Si la longitud de la antena es de 3 centímetros, que es 3 por 10 a la menos 2 metros, y la lambda es de 300 metros, que es 3 por 10 a la 2 metros, entonces yo veo enseguida que h partido por lambda
es de 10 a la menos 4. H partido por lambda es 10 a la menos 4. Entonces calculo la resistencia de radiación y tengo 10 a la menos 4, que es h partido por lambda, al cuadrado, que es este 2, al cuadrado, y multiplicado por 80 pi cuadrado, que son 800, que en cuanto a orden de magnitud es 1000, o sea 10 a la 3. Entonces claro, tengo 10 a la menos 4 al cuadrado es 10 a la menos 8, por 10 a la 3, 10 a la menos 5 ohmios. 10 a la menos 5 ohmios es muy, muy pequeño. Y esto es mucho menor que la resistencia óhmica del hilo. La resistencia óhmica del hilo, por poner un valor así inventado, supongamos que es del orden de 10 a la menos 2 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Calculemos la eficiencia de transmisión. Eficiencia de transmisión, que recordad que era la relación entre la potencia radiada y la potencia entregada a la antena. Pues esta relación entre potencia radiada y potencia entregada habíamos visto que era igual a la resistencia de radiación, que es la que me da la potencia radiada, partido entre la resistencia de radiación más la resistencia óhmica, que esto es la resistencia de entrada, y es la que me da la potencia entregada. Entonces, aquí claro, si la resistencia de radiación es de 10 a la menos 5 y la resistencia óhmica es de 10 a la menos 2, tenemos un caso en el que la de radiación es mucho más pequeña que la óhmica. Si la radiación es mucho más pequeña que la óhmica, este término desaparece y me queda aproximadamente la resistencia de radiación partido por la resistencia óhmica, que es mucho menor que 1. Concretamente es 10 a la menos 5 partido por 10 a la menos 2, y esto da 10 a la menos 3. Lo tenemos aquí. 10 a la menos, la eficiencia de radiación será aproximadamente la resistencia de radiación entre la resistencia óhmica, y esto es 10 a la menos 5 partido por 10 a la menos 2 igual a 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Esto es muy poco. Fijaos que esto es la relación entre la potencia radiada y la potencia entregada. Es decir, la potencia radiada será, pongo más o menos, porque todo esto son aproximaciones, será 10 a la menos 3 veces la potencia entregada. La potencia entregada partido por 1000. Lo cual quiere decir que si yo quiero radiar un vatio, pues tengo que entregar 1 kilovatio. Pero claro, estas antenas radian potencias de kilovatios o radian potencias de kilovatios y más. Hay que en estos casos pues habría que aplicar 1000 veces más. Tendríamos que entregar a la antena megavatios o decenas o centenas de megavatios para poder radiar lo necesario para radiodifusión. Con lo cual esta antena sería totalmente inútil para utilizarla en radiodifusión de onda media, porque estaríamos dedicando casi toda la potencia para calentar la antena. Repito, para radiar, yo que sé, 1 kilovatio, tenemos que entregar a la antena 1 megavatio. Entonces la antena va a tener que disipar casi 1 megavatio de potencia y se va a fundir. Conclusión. Estas antenas nos sirven como transmisoras de alta potencia, pero sí que pueden servir como receptoras. Y aquí hacemos un poco enlazamos un poco con lo que sabéis de radiación y propagación. ¿Habéis visto en radiación y propagación las cuestiones de relación señal-ruido en la antena receptora en función de la temperatura de antena? ¿Lo habéis hecho esto? Sí, ¿verdad? Vale, entonces vosotros sabéis que si hay la banda de frecuencias esta de onda media, en esta banda de frecuencias el ruido que capta la antena es ruido atmosférico debido a las tormentas y tiene temperaturas de antena debidas al ruido captado por la antena. Acordaos que la potencia de ruido por la antena sería K T sub AB, o
sea, el ruido, recordad, el ruido captado por la antena es K, T sub A, B, K es la constante de Boltzmann, B el ancho de banda y T sub A es la temperatura de antena. La temperatura de antena es del orden de 10 a la 4 kelvins, es del orden de 10 a la 4 y 10 a la 5 kelvins también, a estas frecuencias. Entonces, claro, resulta que aunque la antena tenga una eficiencia de transmisión de 10 a la menos 3, recordad que en la ecuación de transmisión, la eficiencia esta de transmisión 10 a la menos 3 también se aplica en recepción. ¿Cuál quiere decir? Que en recepción es como si tuviéramos un atenuador de 30 dB, o sea, 10 a la menos 3 serían 30 dB de atenuación, un atenuador de 30 dB en la antena. Entonces, claro, si yo tengo una temperatura de ruido de 10 a la 5 kelvins y esto lo paso por un atenuador de 30 dB, divido por 10 a la 3 y me queda una temperatura de ruido de 10 a la 2 kelvins en cuanto a orden de magnitud. El 10 a la 2 kelvins es comparable con el ruido térmico, lo cual quiere decir que el utilizar esta antena en recepción no me va a degradar mucho la relación señal-ruido que tendría por culpa del ruido térmico utilizando una antena mejor, debido a que casi todo el ruido es ruido atmosférico. Casi todo el ruido es ruido atmosférico, entonces utilizando una antena mejor voy a tener el ruido atmosférico menos atenuado. Utilizando esta antena tengo el ruido atmosférico y la señal más atenuados, pero en definitiva no se me degradará mucho la relación señal-ruido. Entonces, claro, esto de aquí no lo explico en detalle porque realmente no es de radiación y propagación, no es de antenas, no es de nuestra asignatura ni os lo voy a preguntar en examen que lo calculéis. Esto ya lo habéis hecho en radiación y propagación. Es solamente pretendo utilizar los conceptos que ya sabéis para justificar que el hecho de que esta antena tenga la eficiencia de transmisión muy baja nos perjudica en transmisión, pero en recepción depende de la temperatura de antena. Si la temperatura de antena fuera muy baja, por ejemplo, una antena de recepción de un satélite que apunta hacia el espacio, las temperaturas de antena del ruido cósmico que me llega del espacio hacia la antena son muy bajas, son de pocos kelvins. Entonces, sí que atenuar la señal por 10 a la 3 me perjudicaría mucho porque no estaríamos atenuando, la temperatura de antena, pero no el ruido térmico. Sin embargo, cuando en la recepción el ruido total está dominado por la temperatura de antena por encima del ruido térmico, el aplicar un factor de atenuación a la señal, si este mismo factor de atenuación se aplica también al ruido captado por la antena, en este caso el ruido de las tormentas, el ruido debido a la temperatura de antena, pues no me perjudica demasiado la relación señal-ruido y por eso se puede utilizar en recepción. Y por eso vosotros podéis oír onda media con una pequeña antena que está dentro del teléfono móvil o dentro de un... Antes de los teléfonos móviles la gente tenía unos receptores miniatura de bolsillo para recibir la radio y que después los combinaron con un pendrive para poder almacenar archivos MP3 y escuchar la música, pero y actualmente es lo mismo, hacéis lo mismo con el móvil, pero la idea es esta, que con una antena miniatura depende de cómo sea el ruido, seremos capaces de utilizar la antena en recepción. Entonces, claro, este tipo de antenas no son totalmente inútiles, porque uno puede pensar, cuando le sale la eficiencia de transmisión de 10 a la menos 3, uno puede pensar, esta antena no sirve para nada y no tiene ningún sentido estudiarla. Bueno, pues sí que sirve, o sea, tiene aplicaciones en las cuales se puede utilizar. Bueno, ¿alguna pregunta antes de pasar a la siguiente, que es la espira elemental? Bueno, ahora caigo que hay un comentario más interesante, que es el de las placas de ordenador. A ver, yo tengo un ordenador con una CPU pequeñita
tengo una placa madre. Dentro de la placa madre hay cantidad de circuitos y líneas de circuito impreso que conectan los circuitos, ¿vale? Entonces, sobre estas líneas de circuito impreso circulan corrientes y por la propia CPU circulan corrientes. Entonces, cuando yo tengo y además esto funciona a unas frecuencias. Vamos a poner de color azul las de la CPU y de color rojo las de la placa madre. La CPU funcionará a 3 o 4 GHz, ¿vale? Como máximo. Y la placa madre en rojo funcionará a unos 200 MHz. Entonces tenemos estas corrientes que circulan por la CPU y por la placa madre, son corrientes que radian porque, bueno, porque es una corriente de alta frecuencia que está circulando por un conductor. O sea, esto es un dipolo. Esto de aquí, esta línea de aquí es un dipolo. Y tiene una longitud h. Entonces, a 200 MHz, ¿cuál es la lambda? A 200 MHz la lambda es 1,5 metros. Lambda partido por 10 son 15 centímetros. Es decir, si esta línea tiene 15 centímetros, y seguro que en una placa madre hay líneas de 15 centímetros, si esta línea tiene, las largas que haya por allá sean de 15 centímetros, si esta línea tiene 15 centímetros, tiene lambda décimos. Y si tiene lambda décimos, está radiando potencia con una resistencia de radiación de 8 ohmios, porque 8 ohmios es lo que nos ha salido para lambda décimos. Se está radiando potencia con una resistencia de radiación de 8 ohmios, es decir, que la potencia que radie será la corriente al cuadrado. La corriente será de unos miliamperios. De unos miliamperios por 8 ohmios me va a dar, vamos a radiar, yo que sé, menos de un milivatio seguro, yo que sé, pongamos que circulan, pongamos un miliamperio al cuadrado, son 10 a la menos 6 por 8, pues 8 microvatios, ¿no? Y si son 10 miliamperios será 800 microvatios. Pero va a radiar. Y si una radia, la otra, hay otra que recibe. Hay otra, si por aquí hay otra que también tiene una longitud apreciable, pues esta otra recibe. Y esto produce un efecto de acoplamiento que, claro, que me puede estropear el diseño del circuito impreso. Esto se estudia en lo que se llama compatibilidad electromagnética. ¿Habéis visto en alguna asignatura algo de compatibilidad electromagnética? ¿En alguna de electrónica o algo así? ¿No habéis visto nada? Bueno, pues ya seguro que tiene que salir en algún momento del grado de telecos, sobre todo los de sistemas, que sois vosotros, quizá los de telemática no, pero en sistemas en algún momento tendrá que salir por fuerza. La problemática esta, o sea, cuando yo tengo un circuito, pues en alta frecuencia, unos conductores son antenas transmisoras, las otras antenas receptores, esto produce un acoplamiento de señal. Entonces esto me puede estropear el diseño del circuito, en este caso un ordenador, pero en otro caso será cualquier otro circuito. Y esto me limita la frecuencia superior de funcionamiento, porque fijaos que cuanto aumente la frecuencia, la lambda disminuye. Si la lambda disminuye, el factor h partido por lambda es mayor, entonces se radia más potencia, por reciprocidad, si se radia más potencia, se recibe más potencia. Y además, esta resistencia de radiación no se puede ignorar. O sea, aparte de que está radiando potencia, esta pista presenta 8 ohmios de impedancia que a la hora de diseñar el circuito hay que tenerla en cuenta. Entonces, por eso los circuitos ya en alta frecuencia ya no se diseñan con programas sencillos de baja frecuencia, sino que en alta frecuencia los circuitos se diseñan con software de simulación de alta frecuencia, como el ADS que utilizaréis en la práctica 6 del curso de antenas, la sexta práctica, la haréis con Sebastián, y utilizaréis el software ADS. También lo utilizaréis en las prácticas de microondas. Entonces el software este ADS tiene en cuenta la teoría de líneas de transmisión, si queremos, para tener en cuenta un análisis mucho más correcto, mucho más completo del circuito, ¿no?
Pero en cualquier manera esto nos limita que yo no puedo utilizar la placa a más de 200 MHz. Esta placa que funciona a 200 MHz, yo no puedo utilizarla a 400 MHz, porque obviamente haría correr más al ordenador, porque la transmisión de datos entre los distintos componentes de la placa sería más rápida. Pero no voy a poder porque la lambda sería la mitad, h partido por lambda sería el doble, al cuadrado sería 4 veces más, tendría 4 veces más resistencia de radiación, estaríamos radiando 4 veces más potencia de una pista a otra y recibiendo 4 veces más en las otras pistas, ¿no? Y esto me limita, entonces si alguien ha hecho overclocking en el ordenador sabrá que por a lo mejor de estos 200 podemos aumentar un poquito a 220, pero que a lo mejor a 230 nos va a petar y no va a funcionar el ordenador, ¿no? Y lo mismo con la CPU. Lo que pasa es que la CPU, ahora de color azul, tiene dimensiones mucho más pequeñas. Entonces a lo mejor las líneas de la CPU, dentro de la CPU, son de milímetros. Entonces claro, como las líneas son del orden de, como mínimo, mira, pongamos un factor 20, la línea de 15 centímetros, la línea de 15 centímetros en la placa, pues sería una línea de menos de 1 centímetro en la CPU, ¿no? Que sería quizá la máxima línea que cabe por allá. Pues claro, esto me permite, si el tamaño de la CPU es 20 veces más pequeño, me permite multiplicar por 20 la frecuencia y en lugar de 200 MHz pues puedo llegar a 4 GHz. Pero no a 5, o sea, si alguien hace esto que decía del overclocking y pone la CPU a 5, pues a lo mejor ya no le funciona el ordenador. Luego además hay otros efectos de calentamiento, de que funcionen bien los componentes, porque claro, todos los condensadores y los transistores internos que lleva en el semiconductor la CPU, pues pueden estar diseñados para funcionar a una frecuencia y no llegar a frecuencias superiores. Entonces, claro, hay que tenerlo en cuenta todo. Pero aparte de las limitaciones en el diseño de frecuencia operativa de los componentes, es que además tenemos el efecto de compatibilidad electromagnética, el efecto de que en alta frecuencia todo es una antena transmisora y todo es una antena receptora. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Fijaos, por ejemplo, cuando compráis un ordenador, os viene un folleto en todos los idiomas de que cumple la normativa vigente. Es el típico folleto que todo el mundo tira directamente a la papelera de reciclaje sin leérselo, pero que hace la declaración de que este ordenador cumple las normativas de compatibilidad electromagnética, es decir, que la potencia radiada por este ordenador fuera de la caja es menor que unos límites. Entonces, por eso, por ejemplo, en la caja del ordenador, esta es la caja del ordenador, vamos a no un portátil, sino un ordenador grande de caja, el ordenador tiene aquí un ventilador, ¿vale? Entonces, ¿habéis fijado el ventilador lleva una rejilla? El agujero del ventilador lleva una rejilla. Pensaréis, claro, es para que si alguien mete los dedos no se haga daño. Pues sí, pero podrían haber hecho la rejilla de plástico y también cumpliría igual la función de que si alguien mete los dedos no se haga daño. Pero la rejilla no es de plástico, es metálica. ¿Por qué? Para tapar el agujero y que no salga la radiación. Para tapar el agujero y que no salga la radiación. Porque cuando estudiemos en el capítulo de antenas de apertura, veréis que los agujeros en un conductor se comportan como antenas. Entonces, si yo el tamaño del agujero reduzco del tamaño grande a el tamaño pequeño que me queda entre los hilos de la rejilla, si el tamaño entre los hilos de la rejilla es mucho más pequeño que el lambda, radia muy poco a través de los agujeros pero muy poco a través de los agujeros de la rejilla. Entonces, por eso la rejilla, que se podía haber hecho de plástico, se hace de metal, para cumplir esta función de apantallamiento. Y también cuando la caja, cuando uno abre la caja, en las uniones que quedan, por ejemplo, si esta tapa de la caja se saca, si esta tapa se puede sacar, pues veréis que en las uniones muchas veces se ponen algunas escobillas, se ponen cosas para asegurarse que haya un buen contacto eléctrico entre la tapa que se abre y el resto de la caja, para permitir
este contacto eléctrico que permite el paso de la corriente hace que sea una caja cerrada y evita que se escape radiación por las rendijas o ranuras, porque resulta que veremos más adelante que aunque sea muy estrecha, una ranura larga y estrecha permite la radiación de campo eléctrico paralelo a la ranura. Es decir, si yo hago una rejilla con agujeros cuadrados pequeños en las dos dimensiones, no pasa nada. Pero si yo tengo una ranura muy estrecha pero larga, se escapa el campo eléctrico y produce radiación. Esto lo veremos más adelante. Mira, lo veis, lo tenéis aquí. Si vamos aquí al capítulo, al tema, a los apuntes, fijaos, aquí donde tengo marcado a la izquierda en el ordenador, ranuras. Pues aquí cuando estudiamos esto de ranuras, veréis lo que digo. Entonces, para evitar esto, hay que garantizar un contacto eléctrico entre las dos para evitar que se forme el efecto este de ranura y que se escape el campo eléctrico. Entonces veréis que muchas veces la tapa del ordenador viene con unas escobillas de cobre que garantizan el contacto eléctrico y permiten el flujo de corriente entre la tapa y la caja. Bueno, todo esto son cosas que no son estrictamente de lo que os voy a preguntar para examen, pero que son muy interesantes porque os dan un poco de la cultura general que tenéis que tener como ingenieros de telecos para lo que decía, para tener una visión un poco global de todo, ¿no? Entonces,